noches a todos, bienvenidos a Plan M. 3 minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10 con mucha información económica, mucha información política. Bueno, hoy ha sido un día en el que se dieron con todo oficialismo y oposición en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En un ratito Diego Genú les va a contar todos los entretelones, porque hoy el oficialismo, el kirchnerismo, frenó de cuajo la posibilidad del juicio político del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, sin habilitar siquiera el debate. Estaba prevista la reunión de comisión hoy a la tarde. La Comisión de Juicio Político había aceptado el oficialismo y Cristina bajó la orden de defender, de cerrar filas atrás del vicepresidente de la Nación, de todo el gobierno e incluso del Partido Justicialista. En un ratito Diego les va a contar cómo no solamente todos los diputados del oficialismo, algunos a regañadientes, pero rápidamente sellaron la posibilidad del juicio político al vicepresidente de la Nación, por el caso Chicone, obviamente, y por su procesamiento el viernes pasado por el juez Lijo, pero además hasta el justicialismo emitió también, sin mucho agrado, pero la conducción nacional del PJ emitió un comunicado apoyando al vicepresidente de la Nación. Cristina, que guardará reposo 24 horas más, está con esta laringofaringitis que la queja en los últimos 2 días y que ha generado esta posibilidad de que en el día de hoy Cristina no esté, como se había previsto originalmente, en Paraguay. Entonces Boudou no sea este récord insólito, el primer presidente interino en funciones procesado de la democracia reciente de la Argentina. En un ratito les vamos a contar toda la interna política, cómo están jugando muy fuerte los partidos de la oposición, pero también la interna del kirchnerismo, que ha estallado a partir de esta situación del procesamiento de Boudou, que se convierte como una especie de dirigente incómodo. Yo decía algo así como un jarrón chino, algo que es algo difícil de ocultar, que está hoy en el centro de la escena política, y todos aquellos que se proyectan con aspiraciones electorales para el 2015, incluso dentro del oficialismo, principalmente dentro del oficialismo, tratan de correrlo y ubicarlo en algún lugar que no moleste. Pero, obviamente, la oposición lo que trata de hacer es sacarlo a la luz, que Boudou se muestre, que Boudou hable, que a Boudou lo banque la presidenta y seguir manteniendo. Yo creo que hoy hay 2 cuestiones que la oposición está mirando con mucha atención. Por un lado, bueno, las encuestas que se ve el día a día, y por otro, ruegan que, pese a lo que dicen, le pedimos la licencia a Boudou, la renuncia a Boudou, están rogando que Boudou sobreviva políticamente para seguir estando ahí en el centro de la escena política. Un vicepresidente procesado es una papita en toda contienda electoral. Es decir, es algo muy sabroso desde el punto de vista político para una oposición que está en una campaña feroz, porque esto también hay que decirlo. Mientras Cristina está tratando de atajar penales, como ella ha dicho, ella misma ha dicho, está atajando penales y viendo si en algún momento puede meter algún contragolpe, algún contraataque, algún golcito. Bueno, la oposición está totalmente a la ofensiva y Amado Boudou, sin duda, es un elemento excelente para hacer campaña política rumbo al 2015. Un ratito vamos a hablar con Jorge Yoma. Ahí está Jorge Yoma, el regreso de Yoma. Mirá, se ha dejado hasta la barba Yoma, bueno, porque también viene recargado, ya ni se sabe dónde está Jorge Yoma hoy. Está con Scioli, está coqueteando con Massa, coquetea con todos. Bueno, ¿qué está pensando el justicialismo profundo de esta situación del vicepresidente Amado Boudou? Dicen que Scioli, por ejemplo, es hoy el que quiere, antes que nadie, que Boudou se corra rápidamente de escena. Que Scioli necesita 2 cosas. En este tablero político que nosotros contamos, y después vamos a contar quién gana y quién pierde, Scioli necesita urgentemente 2 cosas. Una, que se cierre rápido con los fondos buitre, que ingresen dólares en el país y que empiece el despegue económico. Algún tipo de recuperación de esta situación de alta inflación con recesión. Y 2, que Boudou se vaya a su casa a tocar la guitarra. Le encanta jugar al Guitar Hero, que juegue con la mancha de Rolando, que se ponga a tejer crochet, que haga algo, pero que no esté más en la vicepresidencia de la Nación. Dicen que eso ruega todas las noches el gobernador de la provincia de Buenos Aires. También vamos a discutir con 3 diputados, 2 de la oposición y 1 del oficialismo, qué pasó hoy en la Comisión de Juicio Político. Porque el oficialismo cerró filas detrás del vicepresidente de la Nación y directamente ni habilitó el debate. Es decir, ni siquiera se pudieron escuchar ahí los argumentos de la oposición y del oficialismo para
criticar o para sostener al vicepresidente de la Nación. Bueno, Diego, hoy fue un debate muy caliente, pero muy caliente en la Comisión de Juicio Político, donde los 17 integrantes del oficialismo en la Comisión de Juicio Político cerraron filas para no habilitar directamente el debate del juicio político del vicepresidente de la Nación. Sí, si había algún interrogante sobre cuál era la posición de Cristina, de la presidenta, me parece que hoy ya está la respuesta con la posición del Frente para la Victoria, los 17 diputados que votaron en forma monolítica, rechazar el debate, rechazar siquiera la posibilidad de que se instruya un sumario para el juicio político al vicepresidente de la Nación. Solamente habló Adela Segarra, que lo comentábamos ayer, es la presidenta de la Comisión de Juicio Político, y leyó un documento fundamentando por qué no correspondía iniciar un trámite, un sumario de juicio político a Vudú, mientras, según la interpretación del Frente para la Victoria, todavía está abierto el proceso judicial. Hasta que no haya sentencia firme, la vas a escuchar seguramente, no se puede abrir juicio político. Mirá, según dijo hoy Adela Segarra. Firme, es decir, cuando esto vaya a juicio, a tribunal oral, recordemos que el fiscal Jorge Guilelo dijo ayer que él creía que si Vudú no seguía interponiendo cambio de abogados, dilaciones en el proceso y demás, a mediados de año podía elevarse a juicio oral esto. Ahora, una vez que se eleva a juicio oral, un tribunal oral sobre esto lo puede tratar dentro de 3 o 4 años. Es decir, que cuando se dicte una sentencia sobre el caso Vudú, tal vez estamos hablando de que muchos de los que están hoy en la primera fila de la política argentina son piezas de arqueología. Es decir, vaya a haber que ir a los libros de historia y saber quiénes eran muchos de los que hoy están en la primera fila de la política, o no, porque la política argentina te da sorpresa. Sí. Claro, pero lo que estamos hablando es que a veces el proceso judicial va por un lado y el proceso político va por otro. Sí. Yo insisto, de todas maneras, me parece que no mensura bien, no sé si es la presidenta o los asesores de la presidenta, no mensura bien el costo político que significa el vicepresidente en el centro de una campaña electoral. Pero si la presidenta quiere hacer campaña electoral con Vudú en el centro de la escena política, bueno, está bien. Qué sé yo, hay algunos que evidentemente alrededor de la presidenta juegan para la oposición. Sí, no creo que quiera hacer campaña con Vudú en el centro de la escena, pero sí está muy claro que decidió defenderlo incluso después del procesamiento. Y no queda muy claro si el gobierno cambió de postura, quizá Yoga, que es un especialista en lo que tiene que ver con juicio político y la Comisión de Juicio Político. Peronólogo. ¿Por qué ayer el oficialismo habilitó la posibilidad de un debate y hoy la frustró? Porque quería obturar rápido el tema. Quería rápidamente que esto se habilitara y que se cerrara. Sí. Ahora, vos lo que no podés impedir es que en la próxima sesión que tenga el Senado, a menos que Vudú pase a la clandestinidad, cada vez que esté Vudú como presidente del Senado, bueno, todos los senadores de la oposición se hagan un festín con el vicepresidente de la Nación presidiendo las sesiones. Vos no podés impedir que cada vez que Cristina tenga que viajar al exterior y quede Vudú al mando del Poder Ejecutivo, bueno, todos salgan a cuestionar al presidente interino procesado. Vos no podés impedir que en la Cámara de Diputados, también en la próxima sesión, cuando el kirchnerismo, en la primera media hora, pueden hablar de cualquier cosa, la oposición se haga también un festín pidiendo nuevamente la licencia, la renuncia del vicepresidente de la Nación. ¿Quiénes fueron los que hoy votaron en contra para cerrar directamente el proceso de juicio político al vicepresidente de la Nación? Rapidito, son los 17 diputados del oficialismo en la Comisión de Juicio Político. La Comisión de Juicio Político tiene 31 miembros, 17 son del oficialismo y los 17 votaron en contra. Entre los más conocidos lo tenés a Carlos Kunkel, la tenés a Diana Conti, a varios miembros de la Cámpora, Juan Cabandier, Guado de Pedro, Andrés Larroque, bueno, María Teresa García, por supuesto Adela Segarra, que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político. El bloque completo votó por rechazar el juicio político. Es decir, tanto el peronismo tradicional como la Cámpora, Larroque, Cabandier, Guado de Pedro, como, bueno, Marcos Clay, Fernández Agasti. Claro, exactamente, los diputados del interior votaron todos cerrados en fila detrás de la orden de Cristina de defender a Vudú y todos inhabilitaron la posibilidad del juicio político. Sí, la Cámpora además con fuerte protagonismo, hay 5 diputados de la Cámpora en
en esta comisión de juicio político, además de Kunkel, de Diana Conti, que habló y fundamentó también. Bueno, este es el panorama. Dijo Elisa Carrió que les va a hacer una denuncia penal a todos porque son encubridores y porque un día va a caminar, bueno, no sé. Lo que dijo Elisa? Hizo una declaración profética de que un día llegará la justicia y no podrán caminar. Elisa Carrió también dijo que pedía la remoción de Vudú porque se podía escapar. Como se puede ir al exterior siendo vicepresidente, un día se toma el tango 10, se va, no sé, a China y no vuelve más. Se queda con el tango 10 en China. Todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Carrió fue la única que pudo hablar. Pero no parece ser el caso más probable. A ver, vamos a hablar un poquito en serio. ¿Quiénes fueron los diputados de la oposición que impulsaron el juicio político? Sí, los 14 miembros de la oposición. Elisa Carrió, Manuel Garrido, Laura Alonso del PRO, Laura Alonso del PRO, es decir, estuvo el PRO, estuvo el Frente UNEN, Garrido, sí. Margarita Stolbizer. El radicalismo, bueno, también parte de UNEN con Julio César Martínez. Y hubo diputados del masismo también impulsando el juicio político a Vudú. Sí. Es decir, todas las fuerzas políticas de la oposición. Lozano, toda la oposición votó los 14 votos a favor de iniciar este juicio político que, bueno, se vio frustrado rápidamente. La pregunta ahí es si la oposición, cuando usa estos mecanismos institucionales, que sabe que hay una mayoría absoluta del Frente para la Victoria, tanto en diputados como en el Senado, no está haciendo una oposición testimonial. Si no es más conducente, no lo puede hacer el PRO de Mauricio Macri, porque también Macri está procesado, pero sí lo pueden hacer el resto de la fuerza de la oposición, decir, miren, esta es una decisión que tiene que tomar Vudú, y pedirle, como se hizo en el Senado, como lo hizo Luis Juez, como lo hizo el senador Gerardo Morales, el presidente del bloque de senadores del radicalismo, pedirle la licencia a Vudú, es decir, que quede en la decisión de Vudú, en la dignidad de Vudú, en la evaluación política del propio Vudú, si se pide licencia o renuncia. Que eso es algo inmediato, ¿eh? No es algo que tenga que significar después esto, que queda paralizado el Congreso sin ningún tipo de resultado. Bueno, ¿qué se dijo hoy en la Comisión de Juicio Político? ¿Qué dijo Carrió? ¿Qué dijo Giustosi? ¿Qué dijo el kirchnerismo? Bueno, reiteramos esto, que Carrió fue la única que pudo, por parte de la oposición, hablar antes de que se cierre el debate. Dice, bueno, hay causales gravísimas contra Vudú, como cohecho, enriquecimiento ilícito y mal desempeño de sus funciones. No admitir este juicio los convierte en encubridores de los delitos que cometió Vudú y por eso dijo que los va a denunciar penalmente. Después Darío Giustosi, el presidente del bloque del Frente Renovador. Después del debate, habló con los medios, dijo es un escándalo, el rechazo in limine de nuestro pedido de juicio político, hay sobradas pruebas para iniciar un sumario, bueno, quedará para otra oportunidad el deseo de Darío Giustosi. Igual el masismo dice que va a pedir también en el Senado una medida cautelar, según dijo Adrián Pérez, para que se suspenda a Vudú de sus funciones en el Senado. Y Adela Segarra, que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político del Frente para la Victoria, que leyó este documento extenso, más o menos 10 minutos, dijo, no existe motivo alguno para que este Congreso intervenga entorpeciendo la investigación judicial con un proceso paralelo. Parte de los fundamentos. Después habló Laura Alonso. Laura Alonso dijo, el oficialismo demuestra que Vudú es culpable porque no le permitió defenderse, lo protegen tanto que evitaron que se abra un proceso para que se pueda defender. Y finalmente Diana Conti, la diputada ultra-kirchnerista, salió duro a cuestionar sobre todo a Carrió, dijo se trata de un procesamiento que se está realizando y es a largo plazo. Ni la diputada Carrió, ni la corporación mediática dominante, ni los diputados de la oposición han dicho que el juez, al analizar la causa Chicone, no ha descubierto complicidad ni encubrimiento alguno. Bueno, y finalmente Margarita Stolbizer del Frente UNEN dijo, puede no importarles tener un vicepresidente procesado por corrupción, pero creo que en poco tiempo el riesgo es tener un vicepresidente preso por corrupción. Jorge Lloma, gracias por venir. ¿Qué se hizo hoy? ¿Una especie de show en la Comisión de Juicio Político? Porque la oposición sabía que no había chance de avanzar con el juicio político teniendo la mayoría del Frente para la Victoria. Sí, vos sabés que ya no estoy en la Cámara, sí, ¿no? En el Congreso, no soy más el legislador, estoy en el llano, pero yo creo que todo esto es funcional al kirchnerismo, digamos, todo este folclore de la política, porque esto es folclore. Tradicionalmente la oposición pide juicio político a los funcionarios del oficialismo y tradicionalmente el oficialismo obviamente rechaza el juicio político. Mientras tanto no se discuten los problemas reales y el desquicio que está haciendo el kirchnerismo con la Argentina, la caída en la actividad económica, la recesión, la pérdida de empleo en los
primeros 6 meses del año se perdieron casi 60.000 puestos de trabajo. Creo que un informe tuyo, Maxi, de unos días atrás, habló de la pérdida de puestos formales de trabajo. Esto es lo que no se discute en la política. Estamos, me incluyo como político, pero no como miembro del Congreso, que ya no lo soy, pero se está discutiendo, estamos en el folclore, digamos, y es folclórico, esto es folclórico, nadie puede pensar que el oficialismo va a dejar o va a abrir una instancia de juicio político al vicepresidente, y nadie puede pensar que la oposición no lo va a pedir. Entonces, claro, pero es un folclore, es entretenimiento. Los problemas reales, que es lo que no quiere el kirchnerismo que se discuta, son los problemas concretos de la vida cotidiana de la gente, la angustia que hoy significa para la gente la pérdida de trabajo o no llegar a fin de mes, ¿no? Ahora, usted la conoce bien a Cristina, ha estado mucho tiempo cerca de ella, no sé si tenían en algún momento una amistad, bueno, se sentaba al lado en el Senado. Sí, fuimos compañeros en el Senado, en la Convención Constituyente. De banca, exactamente. Sí. Ahora, ¿cuál es la lógica? Porque hoy las figuras políticas, uno habla off the record con las figuras políticas del kirchnerismo, los cuales se imaginan con un futuro electoral, estoy hablando con cualquiera de las figuras políticas, los que están más cercanos a la presidenta, desde el propio Randazzo, Urribarri, Julián Domínguez, y obviamente el que es el candidato oficialista con mejores chances, aunque no es reconocido por la Casa Rosada, Daniel Scioli, todos dicen, ruegan que Vudú haga mutis por el foro lo antes posible. Yo no sé si al kirchnerismo les conviene que este tema salga de los diarios. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo lo que le conviene es que no se discuta el desquicio que están haciendo con la Argentina, lo que está pasando en las economías regionales, lo que está pasando con el sector inmobiliario, con el agro, con el campo, con las automotrices, la industria metalmecánica. En Córdoba ya van por las 12.000 suspensiones en la industria metalmecánica. Yo vengo de Córdoba, tengo una hija estudiando allá. Entonces, estas cosas son las que no quiere el kirchnerismo que se discuta. Mientras tanto, el Congreso se reúne solo para el folclore, porque esto es folclórico. No hay, los mismos que rechazaron el juicio político a Vudú son los que le pedían el juicio político a Cobo en el periodo pasado. Es un mecanismo de entretención política que ocupa la plana de los diarios, que ocupan los espacios televisivos y gráficos, y no los temas, desaparecen los temas de la agenda concreta de los ciudadanos, ¿no? Vamos a debatir de todas maneras, yo creo que es un tema importante. En un ratito vamos a hablar de la economía real, qué está pasando con otros temas, con los buitres, con la recesión, con la inflación, pero vamos a debatir también ahora con 3 diputados qué pasó hoy en la Comisión de Juicio Político con el caso Vudú. Mira el informe. Los problemas de Amado Vudú no se terminan en tribunales. Después del procesamiento que le dictó el juez federal Ariel Lijo, el vicepresidente comenzó a recibir cuestionamientos durísimos también en el Congreso. En la Cámara de Diputados, la oposición reclamó llevar el debate a la Comisión de Juicio Político. Desbordado por la ofensiva opositora, el Frente para la Victoria cambió la estrategia y decidió habilitar el debate en comisión, donde impuso su mayoría y desestimó la iniciativa. En el Senado, el nombre del exministro de Economía también acaparó la atención. El radicalismo y UNEM exigieron que al menos pida licencia para facilitar el normal funcionamiento de la Cámara. El pedido de licencia no es una locura, es lo menos que podemos pedir, presidente. En el oficialismo cada vez son menos los que defienden al vicepresidente. El jefe de la bancada de senadores, Miguel Ángel Pichetto, prefirió no hablar sobre el tema, y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, se limitó a comparar el procesamiento de Vudú con el de Mauricio Macri. Convocado por un foro de empresarios, el alcalde porteño volvió a demostrar que el escándalo Chicone no le juega a favor. Se enredó con sus palabras cuando intentó diferenciar su procesamiento del que pesa sobre el vicepresidente. El otro presidenciable que busca la manera de despegar de Vudú es Daniel Scioli. El gobernador bonaerense mandó a su amigo José Pampuro a pedir públicamente que el vice dé un paso al costado. Mientras la oposición avanza, el ex compañero de fórmula de Cristina redefine su estrategia. Sus abogados le recomendaron que no vuelva a tribunales para completar su indagatoria. Piensan que así le van a ahorrar un nuevo dolor de cabeza. Bueno, ese era, en el final del informe, el otro tema, el otro dato importante del día de hoy. Vudú presentó un escrito, con lo cual desistió de la ampliación de la indagatoria el día de mañana frente al juez Lijo. Ampliación de indagatoria que él mismo había pedido una semana atrás. Sí, le había pedido una semana atrás, antes de su procesamiento. Después del procesamiento, un poco lo que se especulaba finalmente se cumplió.
entendió la defensa de Vudú que no tenía demasiado sentido a completar esa indagatoria. Lo que otros imaginaban era que Vudú iba a ir a hacer un descargo más político, como había dicho la vez que se presentó ante el juez. Es decir, ponerlo en la mira a Scioli, por el tema de Volt, por el tema de las conexiones, de lo que plantea cierta parte del kirchnerismo y él mismo, sus allegados, de que todo esto fue una pulseada entre Chicone, para ver quién se quedaba con Chicone, o el gobierno o Volt, una empresa muy importante del juego, que inicialmente se queda con la empresa en la quiebra de Chicone, y dice Vudú, detrás de Volt está Scioli, Duhalde y compañía. Sí, eso no lo vamos a ver por lo menos mañana, que era el día... Creo que hubo un llamado de Olivos a Vudú y le dijeron, escúchame, vas a hacer papelón subiendo las escalinatas de Comodoro Pi de nuevo como procesado, que si vas a seguir batiendo récord, quédate tranquilo. No sé si, ¿dónde estuvo hoy Vudú? No, hoy no se lo vio ayer llegar en soledad y prácticamente no se lo vio, llegó ayer tarde para no estar en la sesión en el Senado y hoy no se supo nada, pero me parece que el dato de lo que pasó en la Comisión de Juicio Político y el pronunciamiento del PJ, no sé si habrá estado Scioli, si habrá entrado o habrá salido rápido de la reunión del PJ, pero un documento del PJ diciendo, condenando el linchamiento mediático contra Vudú, con gobernadores, con parte importante de los intendentes, bueno, es un respaldo fuerte de la presidenta, me parece. Están con nosotros el diputado Juan Manuel Pedrini, diputado nacional del Frente para la Victoria. Gracias por venir, como siempre, diputado. Gracias a vos. El diputado nacional Ricardo Ruyaile, de la Unión Cívica Radical, del Frente UNEN, y el diputado Oscar Martínez, el diputado del Frente Renovador por Santa Fe, el espacio de Sergio Massa. A ver, Pedrini, ¿cerró filas el gobierno detrás de Vudú? ¿Lo bancan? Es decir, ¿le creen todos la versión de Vudú pese a estar procesado? Claro que cerramos filas detrás de la figura del vicepresidente. Lo otro sería cerrar filas detrás de una corporación mediática, de un juez que ya sabemos lo que está haciendo. Lo cierto es que lo que hubo hoy fue una puesta en escena con un final anunciado. Que ya lo había expresado ayer nuestra propia presidenta de bloque en la sesión, cuando advirtió que se iba a hacer esta reunión de la comisión de hoy, y también también lo dijo claramente en cómo cuál iba a ser la votación, que obviamente que desde el oficialismo se hizo un informe meticuloso sobre la situación. La oposición no quiso escuchar los contenidos del informe mayoritario, que fue aprobado en el mismo momento. Creo que lo que hay, ya le digo, ¿no? Una puesta en escena. ¿Qué está haciendo el juez? Ya sabemos lo que está haciendo el juez. Recordemos que el hijo no es uno de los jueces de la servilleta de Corach, del menemismo, y no es Ollarvide, ¿no? Que es uno de los jueces que viene de la década menemista, sino que es un juez que se nombró en esta década, en el 2004, en la supuesta renovación de la justicia que ensayó Néstor Kirchner. La renovación de la justicia evidentemente fue de la Corte. El resto de la justicia yo tengo mis dudas que se haya renovado. Por empezar, es el único poder, en el que principios como de la voluntad popular no tienen ningún tipo de incidencia, no se permite ni siquiera elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura. Es el único poder del Estado donde los ciudadanos no pueden intervenir. Es la única casta social que tenemos en Argentina que no paga impuestos. Ellos solo decidieron no ser como el resto de los argentinos y no pagar un impuesto como pagamos el resto de los ciudadanos. La vinculación con Clarín y con Nación, bueno, eso es hasta una obviedad. Tenemos todo lo que iba a hacer el juez Lijo, primero era anunciado por las tapas de estos diarios. Si un observador imparcial quería saber lo que iba a pasar con el vicepresidente, no tenía que ir a ver el expediente, tenía que seguir los anuncios que iba haciendo Clarín y Nación, informando y dirigiendo prácticamente la causa. Creo que nadie ¿Es una persona honesta? Sí, creo que sí. Creo que es una persona honesta. En esto estoy absolutamente convencido que es una causa realmente armada. Sabemos que en eso coincido con el compañero Yoma en el sentido de que estos son fuegos artificiales. Mire, hoy decía usted,
el juicio a Budú, que con suerte se elevaría a juicio el año que viene. Recién terminamos el juicio de la Rúa. Y no terminó todo el juicio, no terminó todo el juicio por los incidentes del 2001. Solamente al expresidente de la Rúa fue exculpado y sigue el resto de los funcionarios de seguridad, bueno, por la situación de la masacre que ocurrió en diciembre del 2001. Diputado Bruyaile, sí, buenas noches. Creo que yo no puedo pasar por alto de que esto sean fuegos de artificios. La gente sabe lo que está pasando en la economía, porque la sufre, porque sabe que hay un bajo nivel de actividad económica, sabe que la inflación nos está comiendo, entonces como no tenemos los números, nos tenemos que quedar quietos, dejar que pase desapercibido, que sea la primera vez en la historia argentina que un vicepresidente esté procesado, que como decís vos, que sea un jarrón chino que lo mandan al quincho y me dicen que todo está bien. No está todo bien. Nosotros tenemos la obligación moral como diputados de la Nación de plantear la realidad de que tenemos un vicepresidente que tiene inhabilidad moral. Inhabilidad moral para ejercer el cargo. Y yo no la puedo pasar por alto. Es cierto que hay inflación, es cierto que hay otras cuestiones que nos venimos ocupando, pero porque seamos minoría no podemos pasar por alto. Ahora, el diputado Perí dice que él cree que Budú es una persona honesta. Está bien, quizás crean los Reyes Magos también y le tengo mucho respeto al diputado. Yo creo que no. Yo creo que hay un pronunciamiento de la justicia, la misma justicia que dijo hace un tiempo que Néstor y Cristina no se enriquecieron. La misma justicia que hoy está complicada con el tema Campagnoli. Ahora, resulta que me quieren hacer creer que Manito es el que escribió el procesamiento de Budú, que Manito es el que le cobró la coima al gobierno de Formosa para reestructurarle la deuda, que Manito es el que hizo lo que hizo con Chicone. La verdad, diputado, que yo no lo creo eso. Yo creo que Budú, o a quien protege Budú, hizo todas estas desprolijidades, y hoy nosotros lo que estamos haciendo es un flaco favor a la política. Estamos defendiendo un vicepresidente que, si tuviera ética y dignidad, y si realmente no lo consideráramos que es inhábil moral para estar en el cargo, tendría que dar un paso al costado. Esto es lo que yo pienso. Entonces, la política lo que tiene que defender son estas cosas. Yo cuando veo, y hoy lo veía a los chicos de la Cámpora, a los que les tengo mucho respeto, porque creo que son jóvenes que vienen con convicción, más allá que podamos no coincidir, defendiendo a Budú o al diputado Pedrini, que sé de dónde viene del Chaco, y digo, ¿dónde está el peronismo? ¿Dónde están los ideales de estos chicos de la Cámpora defendiendo a Budú en vez de pedirle que dé un paso al costado? Esta es una cosa que yo me pregunto en la política hoy. ¿Quiere contestar, Pedrini? Sí. Ahora dejo al diputado Martínez. No, creo que lo que se está haciendo es un linchamiento mediático sin lugar a dudas. Yo estoy absolutamente convencido de la inocencia del vicepresidente en esta cuestión, y lo que usted dice, la inhabilidad moral, si fuera cierto, tendríamos que aplicarla para todos. ¿Qué pasa con el procesamiento de Macri? A ver, si Macri se va, ¿ustedes le piden a Budú que se vaya? No, pero te pregunto una cosa, si Macri se va, ¿ustedes le piden a Budú que se vaya? ¿Por qué le vamos a para nosotros fue una causa armada? Lo de Macri es otra cosa que él mismo lo reconoció. Él mismo lo reconoció ayer. Vos tenés, él mismo lo reconoció ayer. Y tenemos el caso de su compañero de banca, el ex interventor en el municipio de Corrientes, Aguad, también un proceso sobreseído por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobreseído por la Corte Suprema. Y lo pusieron a un procesado, lo pusieron en el Consejo de la Magistratura, se llevaron la plata que se llevaron del municipio de Corrientes, un escándalo, pero un escándalo lo sabe todo el pueblo de Corrientes. Usted ¿cómo podés defender a Aguad? No podés defender a porque la Corte dijo que está. Ahora, es un vicepresidente de la Nación. Y la inhabilidad moral son electos por el pueblo, los tres casos que estamos hablando. Tenemos otro diputado nacional procesado por el megacanje, también. Pidan un juicio político. Claro. Pidan un juicio político. Exactamente. Pidan un juicio político. A ver, la investigación que se está haciendo y en sede judicial. Lo voy a dejar hablar acá, Chipo, te digo una sola cosa. Ustedes tienen una grave confusión de lo que es un juicio político a lo que es un juicio penal. En el juicio político no se aplica el Código Penal. Lo que se aplica es si está en idoneidad política de conducir. Y si vos crees que Budú hoy, escondiéndose o bajando del avión en un operativo como si fuera un rockstar para que los fans no lo acosen,
lo tienen que esconder y lo tienen que traer a la tarde para que no presida el Senado. Si vos creés que un juicio político es esperar la sentencia de la justicia, no estamos hablando de política, Pedrini. Estamos hablando del Código Penal. Bajo ese criterio, digamos que los jueces digan si va a seguir o no el vicepresidente. Eso lo tiene que decir la política, no la justicia. A ver, vamos a dejarlo al diputado Oscar Martínez, diputado del Frente Renovador por Santa Fe. Ayer en el Congreso se hacía homenaje al presidente, el expresidente Juan Domingo Perón. Y Perón decía que los funcionarios públicos deben ser esclavos de la ciudadanía. Pues dice, si uno quiere ser libre, puede dedicarse a la actividad privada. Ahora, si quiere dedicarse a la política, al servicio público, debe ser esclavo de la ciudadanía para garantizarle la libertad al resto de los ciudadanos. Así Perón quería graficar la diferencia entre un ciudadano común y un funcionario público, que no son iguales. Un particular, cuando comete un delito, va preso. Y si trata de evadir el accionar de la justicia, lo pueden detener sin condena. En el caso de los particulares, si usted tiene un mal desempeño, el que lo designó lo puede echar sin más. Y si no lo echa, las consecuencias la paga él, no el conjunto de la sociedad. Analicemos el caso del vicepresidente. Bueno, el presidente, por más que el juez Lijo entienda de que ha intentado evadir el accionar de la justicia, no lo puede detener, tiene inmunidad de arresto. Aunque haya echado a Rigui, aunque haya intentado evadir el accionar de la justicia alejándolo a Rafeca, alejándolo al fiscal Rímolo, por tanto la situación no es la misma. El juez lo puede llamar indagatoria, puede investigar, puede estar al borde de lograr la sentencia, pero no puede apartarlo del cargo ni detenerlo. Y para removerlo no alcanza con la decisión de la presidenta. Mire, si fuera solo por la decisión de la presidenta, lo que le hubiera pasado a Cobo. Entonces, hay mecanismos institucionales, que es el juicio político. Ahora, lo que uno no entiende es por qué la reacción de los legisladores. La verdad que yo anoche dormí tranquilo. Lo único que me atormentaba era la conciencia de los compañeros del Frente para la Victoria. No deben estar tranquilos. No deben estar tranquilos. ¿Por qué? Porque si creyeran profundamente en la inocencia de Vudú, hubieran abierto el sumario para permitirle a Vudú que logre lo que él ha pedido, que haya cámaras de televisión para que el pueblo argentino se entere de su inocencia. Hubieran permitido que la ciudadanía conozca las pruebas, conozca el expediente, y así todos hubiéramos podido aclarar esta situación. Y es importante que los dirigentes se expresen en este aspecto, que se exprese el gobernador Scioli, que nunca se expresa. No, bueno, acá dijo que no iba a opinar el tema, que esto lo tiene que resolver la justicia. Y mire, ¿saben por qué es importante que se hubiera abierto el sumario? Porque el oficialismo tiene mayoría. ¿A qué le tenían miedo? Si tienen 17 de los 31 integrantes. ¿Pero qué es abrir el sumario, diputado? La posibilidad de que en la Comisión de Juicio Político venga Vudú y cuente realmente su verdad, y que los otros testigos también, y que tengamos acceso al expediente. Tienen mayoría. Es decir, como hizo, en vez de hacerlo como hizo la otra vez en el TN, en el pero programa claro, de los colegas, puede hacer en el ámbito del Congreso, está la representación del pueblo argentino, y el oficialismo puede también alegar la inocencia y hasta las influencias que dicen que existen de los ámbitos mediáticos. ¿Qué ha hecho? Cercenó esa posibilidad. Un minuto. ¿Sabe por qué cercenó esa posibilidad? Porque yo estoy convencido que si el Congreso de la Nación y la Comisión de Juicio Político accede a esa información, se va a determinar la responsabilidad de Vudú. Vudú es responsable de sus actos. Eso es lo que nosotros queremos decir desde el Frente Renovador. Queremos una Argentina donde cada uno se haga responsable, donde se termine la impunidad. Que se haga responsable, una Argentina con premios y castigos. ¿Y sabe lo que han hecho los legisladores? Ahora ustedes son responsables de un irresponsable. A ver, diputado Pedrini. Mira,
Sería realmente, si tuviera algún cargo de conciencia, lo tendría si me sumaría al coro de la oposición mediática, que es lo que lamentablemente se está haciendo. Ya lo escracharon a Vudú en los medios de comunicación, le abrieron un proceso judicial, porque tenemos que seguir el mandato de Clarín, el mandato... Usted dice que es una víctima, Vudú. Usted dice que es una víctima. Vudú, Vudú es un eslabón de una cadena de desprestigio que están realizando en una confrontación que nunca hubo en la democracia argentina, donde la política desafía a factores de poder, donde otros lamentablemente se sometieron durante muchísimos años. Fue el multimedio Clarín el que impuso a De la Rúa, con las consecuencias que absolutamente todos conocemos, los que ellos mismos se ufanaban que ningún gobierno resiste 3 tapas de Clarín. Mire todas las que venimos resistiendo a pesar de todas las cuestiones. Ahora, diputado, más allá de esa guerra mediática, eso es una realidad, porque los tienen a nosotros los que desde la política estamos confrontando con estos sectores, que asumamos como propia la agenda de los medios, esa es la agenda de las corporaciones, de los medios, no de los representantes del pueblo. Más allá de esa guerra mediática, ¿no ha pasado que en los últimos tiempos algunos ineptos, inútiles y también corruptos, poniéndose la remerita de Clarín miente, que es cierto, Clarín miente, pero no miente siempre Clarín, y en todo caso la agenda de la Argentina no es solamente la de Clarín? Entonces, no se terminan escondiendo detrás de la pollera de Cristina o de la Casa Rosada con la remerita de Clarín mienten algunos ineptos que han hecho errores de política económica muy grandes en los últimos 2 años, o algunos que merecen dar respuesta ante la justicia y que verdaderamente las pruebas de algunas causas son muy contundentes, y con esto de la pancarta de Clarín miente parece que cualquiera se salva. Digamos, saquémoslo, porque si no todo se interpreta en la guerra mediática. No puede ser que en algunos casos algunos pícaros estén aprovechando esto de la guerra mediática para ponerse la remerita de Clarín miente, y en realidad o son unos terribles corruptos o son unos terribles ineptos. Sí, mire, eso que usted dice, pues, sí, pero no tenemos que dejar de reconocer que hay una confrontación entre la política, sí, con mayúscula, y algunos sectores corporativos de Argentina. Y puede ocurrir como algo accesorio a esta confrontación principal. Claro, que no es el caso de Vudú. Vudú es una víctima en este caso. Vudú, ya le digo, es parte de una estrategia de desprestigio al gobierno. Eso es lo que yo creo absolutamente, estoy absolutamente convencido de esta cuestión. Por eso le reitero, puede haber algunas personas, algunos ineptos, como usted dijo, que se escondan en esta confrontación, se escondan atrás, como hay otros que se esconden atrás de los grupos mediáticos. También hay muchos políticos que se esconden en los grupos mediáticos, son una suerte de parlanchines, de loros repetidores de lo que dicen las tapas de Clarín y cosas, y ya no le hablan al pueblo, sino que le hablan a la corporación mediática. Eso les garantiza centimetraje. Bueno, también son opciones. Nosotros me quiero la opinión de Jorge Lloma. ¿Cómo está viendo toda esta discusión que usted recuerda, me imagino, tanto tiempo en la Cámara de Diputados? Porque usted los conoce a todos, ¿no? Los conoce los que están de un lado, los que están del otro. Yo creo que el único que acá es un poco extraño esa política, porque ha venido en los últimos 6 años. Hace 6 años Vudú no era nadie, en el 2008 nadie lo conocía. Néstor Kirchner, un funcionario, lo llamó y le propuso que sea titular del ANSES, y dijo, ¿Amado qué? Sí, era Amado Vudú. Y bueno, lo contrató como titular del ANSES y después hizo una carrera meteórica. ¿Cómo queda Vudú en este escenario político? ¿No? Porque acá todos cierran fila. Hoy el justicialismo es muy fuerte. Ahí en ese justicialismo está en la conducción del PJ, hasta el propio Scioli. Mira, hay dos cosas. Recién vos preguntabas si Vudú era una persona honesta o deshonesta. Cuando un funcionario público o un ciudadano común tiene un proceso encima, quien determina la honestidad o no es la justicia. Digamos, hay que dejar actuar a los jueces y a los fiscales. Y en este caso, el juez Lijo es un juez honorable. A mí me consta que es un juez honorable, porque yo fui miembro del Consejo de la Magistratura cuando le tomamos concurso para la designación como juez, y luego fui presidente de la Comisión de Acuerdo del Senado cuando le aprobamos el pliego. Digamos,
sé de los antecedentes del juez Lijo como del fiscal Dilelo, digamos, no son jueces de ninguna corporación, hay que dejar que actuar a los jueces y tampoco hay que condenar penalmente a ningún ciudadano, sea vudú o quien sea, si no hay una condena judicial que lo establezca, digamos, porque si no estamos realmente fuera absolutamente de cualquier racionalidad. Lo otro es la política. En la política hay decisiones que uno toma, digamos. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un senador muy honorable que recibió enormes ataques en su momento, que fue el senador Angelos, que un juez pidió el desafuero. El Senado se negaba a darle el desafuero porque le decía al juez, mire, usted puede procesarlo, indagarlo, sin necesidad de que se vaya del Senado, y el senador Angelos pidió al Senado su propio desafuero, porque él quiso presentarse a la justicia como un ciudadano común. Y luego fue restituido al Senado, porque el Senado decidió suspenderlo temporariamente, se presentó a pedido del senador, digamos. Entonces, yo creo que el mecanismo del juicio político, como dice Oscar, es un mecanismo constitucional en el cual se te da la posibilidad de ejercer tu defensa desde la política, no desde lo penal, porque por ahí vi que querían citar al juez o al fiscal. No lo puede citar al juez o al fiscal del Congreso, digamos, este es un disparate enorme, pero sí desde la política ir a ejercer tu defensa. El oficialismo nunca va a permitir que se abra un juicio político a un funcionario, ningún oficialismo, y ninguna oposición va a dejar de pedirlo. Ahora, yo sinceramente lo de ayer o lo de hoy creo se inscribe en que de acuerdo al reglamento de la Cámara y a la Constitución, un tema que es rechazado no puede volver a ser tratado en el curso del año. ¿Me permitió una observación de eso? Ese es el sentido que tiene. Tengo divulgando una tanda, cuando volvemos de la tanda muy cortita, la seguimos y también vamos a hablar de la economía real. Ya volvemos, no te vayas. Divanlito, divanlito, divanlito. Renueve su interior, conecte con el hogar que lleva dentro. Relájese, piense en Divanlito. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Santa Fe, sinónimo de desarrollo de maquinaria agrícola de Argentina para el mundo. Aquí, como en todo el país, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en el especialista, Adrián Mercado. El placer de operar con el que sabe. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia.
Plan M. Vamos a cerrar un poquito del tema vudú. Lo que planteó Yoma recién es fuerte. Yoma dice, bueno, esta ha sido una maniobra muy hábil del oficialismo que habilitó tratar rápidamente el tema vudú hoy en la Comisión de Juicio Político, lo rechazó in limine, de plano, y no se puede volver a tratar el juicio político a vudú a lo largo de este año. Ahora va a haber un dictamen, sí, y ese dictamen se va a discutir en el Pleno. En la Comisión de Juicio Político estaría, diría, el kirchnerismo talibán, ¿no? Es decir, ahora hay que ver cómo actúa el resto del bloque del Frente para la Victoria, los dirigentes del interior y los aliados. ¿Eso se puede discutir en el propio recinto el miércoles que viene? No. Bueno, ahora hay receso hasta que Domínguez decida, ¿va? Hasta el 6 que va el jefe de gabinete. Y el 3, hasta el 6 de julio. Agosto. 6, 13. Ah, el 6 de agosto. El 9 de julio, que sería la próxima sesión, cae miércoles el 9 de julio, por lo tanto no va a ser. Y luego comienza el receso invernal. O sea que recién hasta el 6 de agosto no hay un mes largo. Bueno, nosotros vamos a seguir laburando acá todos los días. Nosotros también. Sí, el Frente Renovador. Plan que sale y no interrumpe nada. Fíjense una sola cosa. El kirchnerismo tiene un doble estándar. Sí. A Campagnoli lo suspendieron para que se defienda. Y no sabemos hoy dónde está Campagnoli. Porque no sabemos si la jueza, qué va a pasar con la jueza. Mientras tanto, Campagnoli no está. A Vudú lo protegen para que se defienda. ¿Cuál es el estándar del kirchnerismo? ¿A quién le quiere hacer creer que el kirchnerismo, que esta es una pelea Clarín contra el gobierno? Es una pelea del gobierno contra la realidad y sus funcionarios. Yo la verdad que a Mañeto no lo conozco. Conozco la realidad que me pasa a mí. Nunca lo vi en mi vida, Mañeto. Yo vengo a este programa, o voy a otro programa, pero la verdad que la agenda no me la marca nadie. Ustedes quieren hacerle creer a la sociedad que los buenos y los malos, ustedes son los buenos y los malos son los de Mañeto. La sociedad vive su realidad. Exactamente. Vive su realidad. Obviamente que vive su realidad. Fíjense, lo que están haciendo, no solo al linchamiento mediático objetivo que sufrió Vudú, ahora lo quieren realizar como una continuidad en terreno parlamentario. No tenían ninguna chance para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Callamos la boca? No, hicieron lo que hicieron con inexustentables de diputados que dijeron que iban a demandar por encubrimiento, que iba a ir preso. Hay inmunidades parlamentarias, todas esas cuestiones son es imposible de realizar, ¿no es cierto? Hay 12 pedidos de juicio político y el ensañamiento es con Vudú. Hay otros 12 pedidos. Hasta el canciller Timerman tiene un pedido de juicio político. Eso lo presentan como para decir que se presenta algo. No lo siguieron más, absolutamente. ¿No te incomoda un poquitito Vudú? Te pregunto en serio. No me incomoda, amado Vudú. Pero te lo pregunto en serio, con mucho respeto. ¿A vos te incomoda Aguat? No, para nada, porque tengo la conciencia que Aguat, tengo la conciencia y el conocimiento que Aguat fue sobre todo. Ahora cuando venga el procesamiento por el tema del auto o por enriquecimiento ilícito, ¿por qué adelantan? Te pregunto, no me lo dijo Mañeto. ¿Por qué adelantan las funciones de la... No, pero uno lee a los periodistas. Como si yo te digo lo que pasó. Pero te pregunto una cosa, ¿qué van a hacer si lo procesan por el tema del auto o por el tema de enriquecimiento? Pero te lo pregunto en serio, ¿qué actitud tomarías vos? Es como yo te pregunté, ¿qué van a hacer con la Intendencia de Córdoba, con todos los problemas que hay? Y la verdad es que si ha cometido delitos se tiene que ir. Y todos los que cometen delitos se tienen que ir. Obviamente que todo. ¿Y qué se presume? ¿Qué tenemos? La presunción de inocencia. Todavía tenemos la presunción de inocencia al que se lo condena, que se tiene que... Al político, no penal. Se lo condena, se lo tiene 12 pedidos de juicio político. A mí me parece que... Imagínate que si a cada uno de los idiomas llaman, se los piden. En que no hay que abandonar la agenda de la gente. Me parece que la inflación, el empleo, la seguridad son temas de la agenda del ciudadano, la agenda del que nos está mirando, el que quiere vivir seguros y en paz. La verdad que la problemática del sector automotriz es un problema también en la provincia de Santa Fe, el sector agropecuario, el sector cárnico, el sector lácteo, pero también este es un tema de la agenda ciudadana. Por eso yo la verdad que reivindico a Sergio Massa y a la decisión política de un hombre que todos saben que tiene las mejores chances para conducir los destinos de la Argentina, de establecer esta iniciativa
de que, bueno, que los delitos de corrupción sean imprescriptibles y que efectivamente de una vez por todas la ciudadanía entienda que la ley es pareja para todas y que de una vez por todas es una ley por la cual uno pueda recuperar los bienes producto de la corrupción en beneficio de la sociedad. Así que me parece que el Frente Renovador va a estar dispuesto en estos días para participar en este programa discutiendo la agenda de la gente. Y este también será un tema y nosotros lo vamos a abordar con la misma importancia que el resto de los temas. Gracias a los tres por haber venido esta noche. ¿Quiere decir algo, Perini? No, que creo que realmente es el debate que se viene, la agenda de la gente. Y sin abandonar el gobierno. Pero un rato lo voy a llamar a Budú entre lágrimas. Si ni nos vamos a hablar de impuestos a la ganancia, jurado que hablamos de ganancia. Lo que quiera. ¿En serio vamos a hablar de ganancia? Cuando salga la agenda que le dimos es un especial y vení para hablar de impuestos a la ganancia. No hay ningún problema. Una buena noticia para la gente. Hablamos de lo que sea conveniente. Y sin irnos del gobierno. Gracias a los tres. Un segundito. Digo, un dato político. ¿Qué pasó en el PJ? Sí, una reunión larga hubo en el Consejo Nacional del PJ. El justicialismo, aclarémoslo porque por ahí hay gente que no en la calle Mateu, ahí estuvieron en primera fila Daniel Scioli, Julián Domínguez, Antonio Caló, Juan Manuel Urtubey, Aníbal Fernández, toda la plana mayor de lo que es hoy el PJ, con este documento que salió después de mucha discusión, parece fue una reunión larga, pero el documento es concluyente. Defiende a Budú, dice contra el linchamiento mediático. Estuvo Scioli, Domínguez, ¿qué más? En la primera fila, Scioli, Domínguez, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Urtubey, toda la plana mayor, parte de la Campo, Antonio Caló. Me parece que saquemos de lado a Aníbal Fernández y otros integrantes del gobierno, que bueno, pero para los que tienen futuro político me parece que es un sapo que no querían tragarse. Sí, hay dos elementos importantes en no sé que digan en privado una cosa y en público otra, pero me parece que es un sapo difícil de tragarse. Pero muestra también que la presidenta mantiene las riendas hoy del justicialismo. Sí. Es decir, que mantiene las riendas y disciplina a toda la tropa. Scioli acá había buscado diferenciarse con dos temas, marcando la agenda rápidamente de que hay que negociar para pagar a los buitres y a través de pan puro o a través de su negativa a darle ningún tipo de aval, fue el único que no dijo yo le creo a Budú, nada, cero. También marcaba diferencias importantes con el vicepresidente de la Nación. Bueno, ahora sentadito ahí, en primera fila, en la cúpula del PJ, firma el documento en aval a Budú, eso marca que la presidenta todavía es la que organiza el juego. Y que por más que midan las encuestas, Scioli está también alineado detrás de la presidenta. Sí, son dos temas centrales del documento. Por un lado, el respaldo a Budú y criticando el aprovechamiento político de parte de la oposición. Eso dice el documento. Y por otro lado, respaldando, por supuesto, la postura argentina frente a los fondos buitres. Pero los dos temas centrales del documento del PJ, Budú y fondos buitres. Yoma, a ver, ¿cuál es el frente más complicado para la presidenta? ¿Es Budú? ¿Es el tema de la economía? ¿Es la campaña feroz que se viene, en la cual la presidenta está tratando de mantener el poder? Y la clave es que lo mantenga hasta agosto del año que viene, porque en agosto del año que viene se elige, ya se va a saber quién es el muy probable próximo presidente, y es muy difícil mantener el poder, que ya cuando ya está el otro van a ir todos a hablar con el próximo presidente, no con la presidenta. Y falta un año, ¿no? No me faltan 16 meses, como 18, como decía Cristian, falta un año. Creo que el frente más importante, o el único que debería importarle al gobierno, es la vida cotidiana, es el frente económico, la economía, el desempleo, la pobreza, la exclusión, los bajos salarios, la crisis de las economías regionales, digamos, el costo del crédito, el aislamiento cada día más pronunciado de la Argentina de los mercados internacionales y del comercio internacional, la sanción que le están por poner al país en la Organización Mundial del Comercio por el cepo a las importaciones, digamos, falta un año y medio todavía. Cristina no tiene, a mi modo de ver, aunque quiera, no tiene futuro político, ni personal, ni como desde el punto de vista de que no puede presentarse a una reelección, pero tampoco de liderazgo. Digamos, Cristina no ejerce el liderazgo del peronismo. Lo que hicieron los gobernadores hoy es lo que hace el peronismo siempre, que es cerrar filas frente a la oposición en un planteo político, pero creo que a mí me gustaría que los gobernadores
se reúnan para tratar los problemas de empleo de sus provincias, no que se reúnan por este tema, digamos, y no se reúnen por los problemas de empleo que hay en La Rioja, en Catamarca, por la crisis profunda. Ahora, Cristina Agüeda dice que está desconectada de la realidad, pero la verdad que la presidenta ha asumido una agenda forzada por la realidad económica este año, que es una agenda más o menos lo que pedía la oposición. Arreglen con el Club de París, arreglen con Repsol, arreglen con los juicios del CIADI, resuelvan el tema del buitre y vean si se abre el mercado financiero para conseguir dólares, que es la única forma hoy de encontrar un motor al crecimiento, porque con esta inflación, difícil que Cristina pueda arreglar hoy en 12 meses la agenda de largo plazo, es decir, reducir subsidios económicos, achicar el déficit fiscal, achicar... No lo macro, pero en la economía ahora, cotidiana, tiene que llamar a la CGT, tiene que llamar a los empresarios... Esa agenda, Cristina? ¿No está encarando esa agenda? No, para nada, no, al contrario. Si ayer ha presentado una maqueta con el coso de Perón y de Irigoyen. El kirchnerismo está en otra cosa, no está en la vida cotidiana, está en las pavadas. Y a mí, te reitero, en lugar de pedirle a los gobernadores que se reúnan, o que los gobernadores por iniciativa propia se reúnan por este tema, se tienen que reunir por los problemas de las provincias, de sus provincias. En La Rioja, en Catamarca, en San Luis, en Córdoba, en Santa Fe, es muy grave lo que está pasando en la Argentina. Y falta un año y medio todavía. Entonces, creo que tienen que prestarle atención a ese tema, que no le están prestando atención, ¿no? Pero usted dice, ¿por qué no se reúnen los gobernadores y demás? Acá cuando se arma la liga... Son temerosos, pero acá porque algunos quiere ser candidato y quiere tener la caja del gobierno, o que el gobierno le dé la caja para poder ser candidato, entonces tienen miedo y hacen lo que le pide el gobierno. Salvo honrosas excepciones, digamos, salvo el caso de la Sota, de compañeros como que se plantan firmes frente a en sus distritos y dicen, no, yo me planto en defensa de mi provincia. ¿Para el 2015, Scioli? Yo le tengo mucho afecto y respeto a Daniel, pero políticamente me siento alejado de él porque decidió ser el candidato, él decidió ser el candidato del oficialismo, digamos, del kirchnerismo, la continuidad del kirchnerismo. Y la verdad que eso, dejando a salvo el respeto que yo siento por él y el afecto que siento, eso me aleja políticamente de él, porque yo creo que hay que dar la vuelta, la hoja de estos 12 años de kirchnerismo, y hay que dar la vuelta de la agenda que ha planteado el kirchnerismo. Sí me entusiasma, como peronista, lo que está pasando a la vuelta de Massa. Te digo, Massa se plantó firmemente, que si no fuese por Massa, hoy estaríamos discutiendo la reelección de Cristina Kirchner. Fue el que decidió enfrentarla. Nosotros queríamos que se alíe con Scioli para enfrentarla al kirchnerismo e impedir la reelección. Daniel no lo quiso hacer, y alrededor de Massa hay hombres, como te decía, como De la Sota, como Reutemann, como Mario Das Neves, como Labaña. Como peronista me entusiasma mucho lo que está pasando a la vuelta de Massa, ¿no? Bueno, me sorprende, porque la última vez que estuvo venía... Sí, no, la última vez ahora Massa, espero que la próxima no me la la última vez yo me acuerdo lo que te dije textualmente. Yo me llevo bien con todos. No, ya sé que yo soy amigo de todos los periodistas. Con lo único que no me llevo bien es con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no tolera una neurona más. No, en su momento se llevó bárbaro. Fue el único peronista que en el Congreso se plantó. Para los peronistas 3 años era prehistoria. Fui el único peronista que se plantó en el Congreso en contra de los proyectos del kirchnerismo de los últimos 3 años de esta parte. Fui el único. Obviamente, en un bloque mononeuronal como el que tiene el kirchnerismo, donde hay una sola neurona que es la de Cristina, obviamente que otra neurona no puede aportar nada, digamos, se tiene que ir. Y me echaron. Yo más, dentro de un par de meses nos vemos, a ver pero con todo gusto. si sigue perseverando ahí por con todo gusto. Gracias por venir. Un abrazo. Tanda cortita y volvemos, no te vayas. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Pulmocler estimula la expectoración. Pulmocler despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico.
años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Pulmocler estimula la expectoración. Pulmocler despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por Telecentro podés ver todos los partidos. ¡Vamos, Argentina! Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bien, antes de retirarnos, Diego Lleno, un dato político que hoy sorprendió, Mauricio Macri. Sí, una frase de Mauricio Macri hoy en una entrevista que le hicieron, le preguntaron quién sería su mejor compañera de fórmula o quién le gustaría, le preguntaron por Gabriela Michetti y dijo sería bueno que Gabriela Michetti me acompañe en la fórmula como candidata a vicepresidente por los valores que representa, por la calidad humana, porque es buena gente, pero bueno, esto sorprendió mucho porque no estaba en los planes de nadie dentro del PRO que Michetti fuera la candidata a vicepresidenta, que lo acompañara a él. No se sabe bien qué es lo que quiere Gabriela Michetti, si ir a la provincia, si ir a la ciudad, si Macri con esto la saca de la ciudad. Mirá, el armado que quiere Macri es Larreta en la ciudad, María Eugenia Vidal en la provincia, que por ahora tiene que trabajar mucho para levantar un poco, y si no encuentra un radical fuerte que lo acompañe como candidato a vicepresidente, va a ser Gabriela Michetti. ¿Qué quiere Gabriela Michetti? Ser la jefa de gobierno de la ciudad, que sería cómodamente si fuera la candidata. A Larreta le va a costar un poco más. Sí, pero Macri quiere que Larreta sea su candidato en la ciudad, aunque pueda haber una interna con Santilli. Con mide poco, ¿no? Rodríguez Larreta. Están ahí, pero Macri en las encuestas está muy bien en la ciudad de Buenos Aires. El gran problema de Macri es que no tiene armado territorial y por ahora no le da a nivel nacional, pero en la ciudad le da muy bien, lo puede garantizar con Larreta. Tiene un problema en la provincia de Buenos Aires, la sacó a la cancha María Eugenia Vidal y se verá. Y si no encuentra un radical fuerte que le permite un armado territorial, qué sé yo, un intendente importante o incluso, qué sé yo, algún gobernador, no sé, difícil, ¿no? Colombi, qué sé yo, difícil hoy porque está mucho más cerca del espacio de UNEN, bueno, sería Gabriela Michetti la vicepresidenta. Sorprendió porque es la primera vez que lo... Candidata a vicepresidente. Otro que quiere ser es Santilli en la ciudad de Buenos Aires, bueno, y Horacio Rodríguez Larreta, que para muchos dentro del PRO incluso tampoco conseguiría los votos que hacen falta, pero bueno, ese es el armado de Macri. Nos estamos retirando, programa político en continuado porque ya llega María O'Donnell con sus 50 minutos a la pantalla de Canal 26. Nosotros nos reencontramos mañana, noche de viernes, noche de picadas con periodistas. Quédense con María, que ya llega al 26. María O'Donnell. Chao, pásenla bien.